Es un placer, queridos hermanos, volvernos a encontrar para poder estudiar la Biblia junto con la ayuda de la revista La Atalaya. Estamos usando la del mes de diciembre del 2023. La información que revisaremos es la que corresponde para la semana del 19 al 25 de febrero. El tema del estudio es ¿cómo pueden las hermanas jóvenes llegar a ser cristianas maduras? Es el artículo de estudio número 52. El texto central de este estudio es la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 11. Las mujeres deben ser moderadas en sus hábitos y fieles en todas las cosas. En cuanto al avance dice, todos valoramos mucho a nuestras queridas hermanas jóvenes. Ellas pueden llegar a ser cristianas maduras si cultivan buenas cualidades, aprenden habilidades prácticas y se preparan para el futuro. Así su servicio a Jehová estará lleno de bendiciones. Si ya hemos revisado el artículo, tiene 21 párrafos y empecemos con el primero. ¿Qué debemos hacer para llegar a ser cristianos maduros? Se necesita cultivar una amistad estrecha con Jehová. También necesitamos su Espíritu Santo para que nos ayude a desarrollar buenas cualidades, a aprender habilidades prácticas y a prepararnos para responsabilidades futuras. En la nota que tenemos aquí en el párrafo 1, nos indica que el cristiano maduro se esfuerza por ser un buen amigo de Jehová y demuestra amor verdadero a los demás. Veamos el párrafo 2. ¿Qué nos enseña Génesis 1:27 y qué veremos en este artículo? El texto de Génesis dice, así que Dios pasó a crear al ser humano a su imagen. A la imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Volviendo a la pregunta 2. ¿Qué nos enseña Génesis 1:27 y qué veremos en este artículo? Que Jehová creó al hombre y a la mujer, como lo dice el texto. Por lo tanto, son diferentes en sentido físico. También se le asignó a cada uno de ellos distintas funciones y para hacerlo necesitan cualidades y habilidades diferentes. En este artículo veremos lo que las hermanas jóvenes pueden hacer para llegar a ser cristianas maduras y por supuesto el siguiente artículo, la próxima semana, se hablará sobre los hermanos jóvenes. Veamos el primer subtema. Cultiva cualidades que agradan a Jehová. Párrafos 3 y 4. ¿Dónde pueden las hermanas jóvenes encontrar buenos ejemplos en los que fijarse? Y debemos mirar las imágenes. ¿Dónde ver buenos ejemplos? En la Biblia. Ahí se habla de muy buenos ejemplos de muchas mujeres que servían a Jehová y lo amaban. Demostraban que eran moderadas en sus hábitos y fieles en todas las cosas. También pueden ver dentro de la congregación. Ahí se encuentran muchas hermanas maduras en sentido espiritual que son un buen ejemplo para las más jóvenes y que les ayudarán a ponerse meta cristianas, como vamos a ver durante este estudio. Y aquí en la imagen vemos a una hermana que está repasando la historia de por lo menos 3 mujeres que vamos a ver en este artículo. Rebeca, Esther y Abigail. Cada una con distintas cualidades y por supuesto algo que enseñar a las cristianas. Veamos el párrafo 5. ¿Por qué deben ser humildes las cristianas maduras? Porque principalmente eso les permite tener una buena amistad con Jehová y también llevarse bien con los demás. Al ser humilde y amar a Jehová, va a apoyar al principio de autoridad que Jehová ha establecido para dirigir a los hermanos, la congregación y también a los esposos en la familia. Y en la nota que tenemos en párrafo 5, manda a revisar la Atalaya de febrero del 2021, el artículo de estudio, el principio de autoridad en la congregación. Recuerda sobre lo que Jehová ha dado a los varones y por supuesto la hermana humilde va a poder respetar dicha autoridad. Veamos el párrafo 6.
¿Cómo pueden las hermanas jóvenes imitar la humildad de Rebeca? Rebeca llegó a ser la esposa de Isaac. Ella era muy inteligente y sabía cuándo y cómo había que actuar, como vemos en los textos de Génesis 24 y 27, cuando ayudó a su hijo Jacob que recibiera la bendición de su padre. También era respetuosa y obediente. Por lo tanto, la cristiana que imita a Rebeca sería una influencia positiva para su familia y también para la congregación. Párrafo 7. ¿Cómo pueden las hermanas jóvenes imitar la modestia de Esther? Esta joven israelita, cuando fue nombrada como reina, no se le subieron los humos a la cabeza. Ella continuaba siendo modesta, como indica Esther 2:10, 2:20 y 2:22, porque ella escuchaba y seguía los consejos de su primo Mardoqueo, a pesar de que ella era reina. La cristiana que imita a Esther también va a pedir buenos consejos y, por supuesto, se esforzará por aplicarlos. Veamos el párrafo 8. Al elegir su manera de vestir y arreglarse, ¿cómo pueden las hermanas seguir el consejo de 1 Timoteo capítulo 2, versículos 9 y 10? El texto dice: igualmente, las mujeres deben vestirse con ropa apropiada y arreglarse con modestia y buen juicio, no con peinados de trenzas y oro o perlas o ropa muy cara, sino con buenas obras, como es propio de mujeres que afirman tener devoción a Dios. Volviendo a la pregunta 8, al elegir su manera de vestir y arreglarse, ¿cómo pueden las hermanas seguir el consejo de 1 Timoteo 2, 9 y 10? El registro bíblico de Esther 2:7 y 2:15 indican que era una mujer muy atractiva y tenía bonita figura. Recuerde que por eso fue también, entre otras cualidades, escogida para ser la reina. Ella no intentó ser el centro de atención por su manera de vestir. Es interesante que en 1 Timoteo 2, 9 y 10, las palabras griegas que se usaron aquí en este texto indican que la cristiana debe vestirse de una manera decente, y es interesante lo que luego dice: tomar en cuenta los sentimientos de los demás. Es decir, no quiere incomodar a otros por su manera de vestir, tal vez muy ajustada o muy llamativa, muy transparente, etc. Siempre considerará que los demás se sientan cómodos por su presencia. Veamos ahora otro ejemplo en el párrafo 9. ¿Qué aprendemos de Abigail? Ella demostraba discernimiento. Se diferenciaba claramente en lo que estaba bien de lo que estaba mal y hacía lo correcto. Por ejemplo, el relato del 1 de Samuel 25 se demuestra que su esposo tomó una mala decisión y ella rápido vio las consecuencias desastrosas que caerían sobre toda su casa. Llegarían a morir. Actuó de inmediato y gracias a su buen juicio se salvaron muchas vidas. El ejemplo que las hermanas pueden imitar de Abigail es saber cuándo hablar y cuándo callar. Veamos el siguiente subtema. Aprende habilidades prácticas. Párrafos 10 y 11. ¿Cuáles serán los beneficios de que aprendas a leer y escribir bien? Y hay que ver también la imagen. Es necesario esto porque va a ayudar a facilitar un poco más encontrar y mantener un trabajo para ganarse la vida. También, por supuesto, al saber leer y escribir, llegará a ser una mejor estudiante y maestra de la palabra de Dios. Se entenderán mejor las cosas que uno lee. Pero también si lee la Biblia y medita en ella, se va a fortalecer la amistad con Jehová. Y aquí tenemos en la imagen cómo esta hermana se ha beneficiado de saber leer y escribir bien, tal como se indica en el párrafo 11. Puede entender las cosas y puede tomar decisiones sabias de acuerdo a lo que está leyendo y entendiendo. Párrafo 12.
¿Qué te enseña Proverbios 31:26? Debemos leer el texto bíblico. Abre la boca con sabiduría, en su lengua está la ley de la bondad. Volviendo a la pregunta 12, ¿qué te enseña Proverbios 31:26? El texto decía que abre la boca con sabiduría. Por lo tanto, la mujer madura sabe comunicarse bien con los demás. No solo tiene que ver con hablar, sino también saber escuchar. Y cuando no entiende bien un asunto, es necesario que haga preguntas con el debido respeto y, por supuesto, pensar antes de responder. Aquí hay preguntas que vale la pena que la cristiana se haga. ¿Lo que voy a decir es cierto? ¿Es animador? ¿Es respetuoso? ¿Es bondadoso? Y un detalle hermoso que menciona una expresión en este párrafo 12 es que debe fijarse en las hermanas maduras en lo que dicen y algo importante, cómo las dice. Porque eso puede afectar también lo que ella está diciendo o se va a malinterpretar lo que esta hermana madura está indicando. Veamos el párrafo 13. ¿Cómo puedes aprender a atender un hogar? Y hay que mirar las imágenes. Para aprender a atender un hogar, es posible que la mamá u otra hermana madura le enseñe cómo atender las tareas de la casa. Tenemos el caso de la hermana Cindy, que entre algunas otras cosas dijo: aprender a cocinar, a limpiar, a coser y a hacer las compras me hizo la vida más fácil y me permitió hacer más por Jehová. Mamá también me enseñó a ser hospitalaria y gracias a eso conocí a hermanos y hermanas maravillosos de los que aprendí mucho. Y aquí se ve en la imagen cómo esta joven está tomando decisiones en cuanto a comprar el alimento y por supuesto tal vez su madre está observando cómo ella está interviniendo en una conversación y tomando decisiones que en el futuro le permitirán atender bien un hogar. Párrafo 14. ¿Qué aprendes de lo que dice Crystal y en qué debes concentrarte? Esta hermana Crystal dice: cuando era adolescente y estaba estudiando, había algunas clases entre las que yo podía elegir. Y mis padres me recomendaron que eligiera algunas en las que aprendiera un oficio práctico. Dice ella, por ejemplo, mi papá me recomendó que aprendiera contabilidad, y eso me fue súper útil. Sin duda un buen consejo que escuchó de sus padres. No solo buscar un oficio que le guste, sino que realmente le permita luego ser tan práctico que le ayude a mantenerse. Otras sugerencias que menciona el párrafo es a saber realizar un presupuesto y seguirlo, no meterse en deudas innecesarias, tener una vida sencilla y poder concentrarse en metas espirituales. El siguiente subtema dice: prepárate para el futuro. Párrafos 15 y 16. ¿Por qué son un tesoro las hermanas solteras? Aquí tenemos que leer Marcos capítulo 10, versículos 29 y 30. Jesús les dijo: les aseguro que no hay nadie que haya dejado hogar, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por mí y por las buenas noticias, que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, aunque con persecuciones, y en el sistema que viene, vida eterna. Volviendo a la pregunta, ¿por qué son un tesoro las hermanas solteras? Aunque en algunas culturas se presiona a la gente para casarse, cuando una hermana decide permanecer soltera, es un tesoro para la congregación. Su amor e interés sincero por los demás hace que muchos la vean como hermanas y madres espirituales. Es decir, reciben recompensas por tomar esa decisión, recompensa que Jesús lo mencionó en Marcos 10, que reciben 100 veces más como bendición de la decisión que han tomado.
Veamos el párrafo 17. ¿Qué ayudará a las hermanas jóvenes a alcanzar la meta de servir a tiempo completo? En el Salmo 68:11 indica que las mujeres son un ejército grande. Por eso se reconoce que ellas ayudan mucho en la predicación mundial. Y para llegar a tener la meta de servir a tiempo completo, de alcanzarla, primero tienen que orar a Jehová. Luego, es bueno hablar con hermanos que ya sirven a tiempo completo. Ellos darán algunas ideas y, por supuesto, averiguar cuáles son los requisitos. Y es también importante anotar los pasos que se deben dar hasta alcanzar dicha meta. Y claro, de conseguirla, se abren otras puertas en el servicio a Jehová. Veamos el párrafo 18. ¿Por qué es importante que una hermana tenga mucho cuidado al elegir con quién se va a casar? Y hay que ver la imagen. En Romanos 7:2 dice que la mujer casada está atada por la ley a su esposo mientras él vive. Por eso se debe elegir bien al hombre con quien va a casarse, porque se convertirá en su cabeza de manera indefinida. Por lo tanto, es bueno hacerse preguntas. ¿Es un cristiano maduro? ¿Se ve que las cosas espirituales son lo más importante en su vida? ¿Toma buenas decisiones? ¿Reconoce sus errores? ¿Respeta a las mujeres? ¿Será capaz de cuidarme en sentido espiritual, material y emocional? ¿Atiende bien sus responsabilidades? Sin duda, preguntas de mucho peso. Y en la imagen se observa a un grupo de hermanas, pero entre ellas una que está fijándose en otro varón de la congregación que está atendiendo una responsabilidad que muy poco le gustaría realizar, pero se ve que él está cumpliendo con dicha responsabilidad. Así que hay muchas cosas que se deben observar para tomar una decisión si realmente debe elegirse a esa persona para casarse. Veamos el párrafo 19. ¿Por qué podemos decir que ser una ayudante es todo un honor? En Génesis 2:18 se indica en la Biblia que la mujer sería una ayudante, y eso no la rebaja para nada. Más bien le da la oportunidad de colaborar en apoyar a su esposo en la toma de decisiones para que tengan éxito. También ayudará para que su esposo tenga buena reputación. Por eso, si la hermana está pensando en casarse, debe fortalecer su amor por Jehová y esforzarse por ser una buena ayudante en el hogar donde está ella formando antes de casarse, es decir, apoyando a sus padres o donde quiera que viva, y también ser colaboradora en la congregación. Son pasos que le va a permitir luego tener y formar su propio hogar. Párrafo 20. ¿Qué efecto puede tener una madre en su familia? ¿Por qué topa el punto de madre? Porque si la hermana decide casarse, existe la posibilidad de ser padres. Y es por eso que las habilidades que se han visto en este artículo, y cualidades también, van a servir de mucho para que la familia y los hijos crezcan sintiéndose seguros y queridos. Y el párrafo final, el 21. ¿Cuánto valora usted a nuestras hermanas y por qué? Y hay que ver las imágenes que son de la portada de la revista y de este artículo. Se las ama por todo lo que se esfuerzan mucho por cultivar cualidades espirituales, por aprender habilidades que enriquecen su vida y de quienes la rodean, y por supuesto esto les está preparando para el futuro. Y en la imagen tenemos aquí la recopilación de lo que esta hermana joven ha estado revisando de este artículo. Cómo sirve el aprender a leer para ser una buena maestra de la palabra de Dios. También ver el ejemplo de hermanas mayores, cómo dicen las cosas, cuándo deben decirlas. Y por supuesto otra hermana que gracias a las metas que se ha puesto ahora está ayudando en Betel. Todo esto dice que si se pone en práctica lo que se aprende en la Biblia, se convierten en cristianas maduras.
Veamos las preguntas de repaso. ¿Qué aprendiste de estos versículos? 1 Timoteo 2, 9 y 10. Que la cristiana debe vestirse con modestia y buen juicio, es decir, de manera decente y tomar en cuenta los sentimientos de los demás. Tratar de evitar ser el centro de la atención, como se vio en el caso de Esther. Otro texto, Proverbios 31-26. Debes saber prestar atención cuando le hablen. Preguntar con respeto si no entiende algo. También debe pensar antes de responder y aprender de las hermanas maduras al escuchar lo que dicen y cómo lo dicen. Eso permitirá llevarse mejor con los demás. Y un último texto del repaso, Marcos 10, 29 al 30. Si una hermana decide mantenerse soltera por su servicio a Jehová, llega a ser un tesoro en la congregación. Otros la verán como hermana o madre espiritual, como decía el texto. Así, queridos hermanos, tenemos una revisión de este artículo. Recuerde que no reemplaza esto la asistencia a nuestra reunión. No es un resumen o no es la consideración de la revista La Atalaya, solo son sugerencias de posibles respuestas que podríamos dar. Y eso es lo que veremos en esta semana del 19 al 25 de febrero. Recordamos el tema del artículo: ¿cómo pueden las hermanas jóvenes llegar a ser cristianas maduras? El artículo número 52. Y recuerden que la próxima semana se verá en el caso de los varones, los jóvenes en la congregación, cómo también pueden demostrar su madurez. Esperamos disfrutar de la reunión del fin de semana, participar con nuestros comentarios y siempre prestar atención a los de nuestros hermanos. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.